Hemos comenzado una serie en el libro de los Hechos y hoy nos corresponde el capítulo 3. Y el capítulo 3 habla de un milagro de sanidad a un lisiado de nacimiento. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias ahí en Hechos capítulo 3 y aunque vamos a caminar por el capítulo, me voy a concentrar ahora solamente en los versículos del 12 al 15 y luego oramos pidiendo ayuda de Dios. Hechos capítulo 3, versículo 12 dice: Pedro vio esto como una gran oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a ese santo y justo, y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos. Y nosotros somos testigos de ese hecho. Vamos a orar. Padre nuestro, tu palabra es la verdad. Tu espíritu está presente y Cristo está presente donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Ven a pesar de la debilidad de tu siervo y háblanos, Señor. Consuélanos, llénanos de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. El video que vimos hace un momento es un avance para una película que trata sobre el cesacionismo. Hay dos posiciones teológicas hoy. Una es el continuismo y otra es el cesacionismo. Ambas tienen que ver con los dones del Espíritu, aquellas cosas que el Espíritu da y con las que Él capacita a personas. Ahora noten, en la historia de la iglesia, Dios en el trato con su pueblo ha cambiado sin que Él sea un Dios que cambie, pero en su trato con su pueblo. Esta palabra que nosotros tenemos aquí hoy escrita en 66 libros no estuvo así desde el principio. De hecho, en el Antiguo Testamento, Dios iba obrando y los profetas iban registrando aquellas cosas que Dios daba y luego se compila el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento no existía durante ese tiempo en el ministerio de Jesús el Nuevo Testamento, sino era el Antiguo Testamento y ni siquiera completo como lo tenemos. Dios, dice Hebreos, ha hablado en otro tiempo de otras maneras, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Dios ha hecho cambios en su trato con su pueblo. Y cuando la iglesia se estaba estableciendo, cuando los apóstoles, según vimos en el capítulo 1, hombres que vivieron, anduvieron con Jesús, que estuvieron con Él desde el inicio de su ministerio hasta que vieron la resurrección, esos son los apóstoles. Cuando esos apóstoles estaban ministrando, Dios por medio de ellos se manifestaba de una manera para que la gente supiera que esos eran sus siervos y que el mensaje que iban a dar era una revelación de Dios. Pero resulta que ya esos apóstoles no están entre nosotros y ya Dios, óigame bien, no está dando más revelación. Aquí se terminó la revelación de Dios y aquí tenemos todo lo que necesitamos para que seamos útiles e enteramente preparados para toda buena obra. Ahora,
Hoy Dios nos revela, pero Dios ilumina. Dios nos ayuda a entender lo que Él dice en su palabra, que como dice Pedro, algunas cosas son difíciles de entender. Pero es por medio de este libro que Dios habla, y por eso nosotros cada domingo le dedicamos este tiempo especial a exponer la palabra de Dios y a poder enseñar a la iglesia cómo Cristo quiere que vivamos. No es solo lo que Cristo quiere que sepamos, porque hay muchas cabezas y cerebros grandes por ahí que no saben vivir la vida cristiana. No. Sí, que sepamos, pero para que vivamos como Cristo. En ese sentido, fueron dados esos dones extraordinarios o señales. La posición del continuismo cree que esos dones todavía hoy están vigentes. Para mí no es posible, porque ya no hay más revelación especial y esos dones eran para confirmar los mensajeros como que venían de Dios. Ya hoy, si usted quiere saber si un hombre es pastor, busque ahí 1 Timoteo 3, Timoteo 1 y verá las marcas de un pastor como una foto y va viendo si este hombre es así, no es así. En ese tiempo no existía eso. El cesacionismo cree que ya esos dones extraordinarios como señales no están presentes. Por lo tanto, no existen para confirmar el mensajero ni un mensaje nuevo de Dios. No existen. Ahora, pastor, ¿significa eso que Dios no sana? No, yo no he dicho eso. Dios sigue sanando. Y yo le voy a decir, a pesar de que yo creo que esos dones no están, Dios sabe y la gloria sea de Él muy pocas veces, pero hay ocasiones que he orado por una persona en una condición y la persona ahí mismo ve un cambio. Dios ha obrado, pero yo no tengo ese don para nada. Santiago, el último libro escrito, Santiago cerca escrito de la revelación, perdón, no el último, primero, escrito cerca de la resurrección, dice, ¿está alguno enfermo? Vaya a los pastores de la iglesia para que oren por él. Pablo tenía este don, pero él no lo usó a su favor, ni siquiera para sanar a Timoteo. Cuando Timoteo estaba enfermo de su estómago, no le dijo, Timoteo, date un viajecito para acá para orar por ti y sanarte de eso. No, bebe vino por causa de tus frecuentes enfermedades. En conclusión, nosotros debemos abordar este tema con sobriedad y con mucho cuidado. Ahora oigan por qué, por favor. Porque no hay probablemente nada que haga más daño que crear una falsa expectativa o presentar a Dios en la manera en que Dios no es. Traer una persona enferma y decirle, ven, que Dios te va a sanar, Dios te quiere sanar, entonces el Dios Todopoderoso me quiere sanar y no me sana, y realmente no me sanó, ¿qué podemos nosotros hacer? En otras palabras, hoy veremos un milagro, un medio y una meta. Un milagro. El versículo 12 de Hechos capítulo 3 dice, Pedro vio esto como una gran oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel dijo, discúlpenme, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿De qué le está hablando? ¿Qué hay de sorprendente en qué? ¿Por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre? Está hablando de algo que pasó. Vamos a leerlo en el contexto de este pasaje. Vamos a el versículo 1 de Hechos 3. Cierta tarde, dice aquí, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. En primer lugar, noten que está hablando de Pedro y Juan, y ellos van al servicio de oración de la tarde. Eso es parte del judaísmo. Ahora usted dirá, pero ellos ¿seguían el judaísmo o el cristianismo? No, el cristianismo. Lo que pasa es que ellos vienen del judaísmo y ellos puede que fueran al templo a orar y algunos creen que era una oportunidad evangelística, pero es interesante que se dice, fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Y es interesante que a esa hora fue que Jesús dijo, consumado es también. Pero ellos fueron allí a participar en el servicio de oración. Había un servicio de sacrificio y uno de oración. Ellos no fueron al de sacrificio, porque ya hay un solo sacrificio hecho por los pecados de los hombres, y es la muerte de Jesucristo en la cruz. No hay más sacrificio. Él fue el sacrificio por nuestros pecados. Mientras se acercaban al templo, esto ya por otro lado, llevaban cargado a un hombre cojo de nacimiento. Escuche, cojo de nacimiento. ¿Desde cuándo era cojo? Porque se me olvidó.
Era a ver si no estaban durmiendo. De nacimiento. Y eso lo digo, hermanos, porque hay personas que sufren cierto tipo de parálisis y no es algo de nacimiento. Eso tiene que ver con alguna otra cosa que hayan padecido. No, pero este es uno que nació cojo. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Hermanos, entiendan que a este hombre lo ponían junto a la puerta. ¿No les llama la atención que no lo metieran dentro del templo? Lo dejaban ahí. Y eso muestra en principio que la mente del hombre está más en eso allá afuera que aquí adentro. O sea, ellos entendían, si algo va a recibir él, será aquí afuera. Habría que ver si lo dejaban estar adentro también. Pero ahí afuera lo ubicaron en la puerta. Y cuando él vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. ¿Por qué? Bueno, porque él no podía trabajar, obviamente. En ese tiempo no había ningún tipo de ayuda. ¿Qué era lo único que le quedaba? Pedir. Y lo pusieron ahí para que pidiera dinero. Y él vio a Pedro y a Juan e inmediatamente les pidió dinero. Es natural, aquí no hay nada extraordinario. Pedro y Juan lo miraron fijamente. Y eso es bueno. Lo miraron fijamente. Y Pedro le dijo, míranos. No podemos especular. ¿Qué vio Pedro? Yo no sé, pero aquí hay una atención especial. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Su mente estaba ahí. El corazón de ese lisiado estaba en dinero y él veía la solución a su problema en el dinero. Él nunca pensó más que eso. Su mente estaba aquí abajo, nada más. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Es interesante que Pedro dice, yo no tengo plata ni oro para ti. Y el Señor Jesucristo no tenía donde recostar la cabeza. Yo no sé cómo hay personas que andan predicando por ahí el llamado evangelio de la prosperidad, diciendo que tenemos que ser ricos, que debemos ser reyes. Mire, no se deje engañar. Los apóstoles no tenían ni plata ni dinero. En otras palabras, él le pidió a la persona equivocada. Esto no significa que no haya ahorro, pero providencialmente no tenían nada. Y es interesante que un día le fueron a cobrar los impuestos al Señor Jesús y tampoco tenía dinero. Dijo, Pedro, vete a pescar. Y ahí Dios le proveyó. En conclusión, no tenía dinero y le dijeron, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hay una leyenda que dice que en un momento un cardenal y un monje se pararon frente a Jerusalén, el templo, y vieron el brillo, vieron el oro. Y el cardenal le dijo, qué bueno que ya no tenemos que decir no tengo oro ni plata. Pero el monje le dijo, pero tampoco podemos decir en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Es interesante que Pedro dijo esto y el versículo 7 nos dice lo que hizo después. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Mire, ahí eso fue un acto de fe, porque cualquiera dice cualquier cosa. Es que este mundo está lleno de gente diciendo lo que no sabe y lo que no puede. No se lleve solamente de lo que la gente le diga. Y aquí lo levantó y eso muestra la fe de Pedro al levantarlo y lo ayudó a levantarse. Y eso nos dice otra cosa, hermanos. Óiganme bien. He aquí que este hombre fue sanado por el poder de Dios. Y Pedro dijo, no por nada que nosotros hayamos hecho. Pero ¿por qué Pedro lo levantó de la mano? Les voy a decir, por la misma razón que cuando Jesús resucitó a Lázaro, le dijo, quiten la piedra. Nosotros queremos que Dios obre milagrosamente. Amén. Pero eso no significa que vamos a cruzarnos de brazos. ¿Usted quiere que Dios obre milagrosamente y le dé un empleo? Báñese, cámbiese, arréglese y salga a buscar empleo. Y milagrosamente Dios le va a dar su empleo. Pero no piense que agotado en la cama, protestando, Dios se lo va a llevar allá. Ustedes me están distrayendo mucho. Déjenme volver otra vez aquí.
Dice, entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Ahora miren, y mientras lo hacía, escuchen ahora las particularidades de este milagro. Al instante, los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Lucas, el escritor de este libro, era médico. Y él dice, los pies y los tobillos. Él hace una división anatómica. Los pies lisiados, torcidos, cuyos huesos, músculos, cartílagos, nervios estaban dañados, comenzaron a funcionar. Y los tobillos comenzaron, que estuvieron torcidos, lisiados también, a funcionar. Y ahora miren qué dice. Se levantó de un salto. Esto fue inmediatamente. Se puso de pie y comenzó a caminar. Tres cosas. Se levantó de un salto, se puso de pie, comenzó a caminar. Y luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Es interesante que él no alabó a Pedro y a Juan, ¿verdad? Maravillosa historia. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. 2 veces adorando a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces había visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Y eso no es porque él no podía caminar. Él los estaba sujetando de alegría, de gozo, porque por medio de ellos Dios me ha dado sanidad. Este es el milagro que hay aquí. Y ya yo no voy a hablar más del milagro, para pasar entonces ahora a el medio. Y quiero aclarar una nota más, porque no debo dejar de decir esto. Pedro hizo muchos milagros en las Escrituras. Aquí en la Biblia está llena de milagros. Es un libro de milagros. Los milagros están diseñados para mostrar el poder de Dios, para Dios comunicarse a su pueblo. Y en el desierto Dios hizo muchos milagros para su pueblo, de sanidad, contra fuerzas demoníacas, milagros de provisión con pan, con agua, milagros de resurrección. Sabemos que Elías resucitó a un niño, Eliseo también, la viuda de Naín también vio a su hijo, la hija de Jairo fue resucitada, de Lázaro, Tabita, ya en el libro de los Hechos, el mismo Pedro. Pero es aquí que en medio de todo esto, la gloria es dada a Dios y el evangelio es predicado. Vamos a ver el medio. ¿Quién usó Dios para esto? Dice aquí el texto, Hechos 3:12, Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder y nuestra propia rectitud? En otras palabras, Pedro se aseguró de que lo que ellos estaban viendo aquí hoy era acto del poder de Dios y que no había en ellos poder. Dios es el que sana, Dios es el que levanta muertos, Dios es el que abre el mar, Dios es el que libra una situación. Cuando nosotros nos separamos de Dios, quedamos desprovistos de esa gracia, de ese auxilio de una manera particular. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque Nazaret era un lugar despreciado, eso se usó para insultar a Cristo y él está diciendo ahora, es una bandera, de ahí vino él. Los pies de este hombre inmediatamente se sanaron. Hermanos, otra vez, y no voy a hablar mucho de esto, pero los milagreros del día de hoy no obran así. No siempre su milagro funciona. Además, como dijo el predicador, durante COVID todos ellos estaban escondidos, como nosotros. Además, el día que usted quiere sanar enfermos, ¿usted cree que el lugar es llamarlos a un estadio? No me distraigan porque yo no quiero hablar de eso, pero ¿usted cree que llevarlo a un estadio? Si usted quiere sanar enfermos, ¿dónde tiene que ir? Es difícil, ¿verdad? Al hospital, pero no a un estadio. Ahí hay algo como que no está bien. Noten ahora, Pedro sabía que cuando este hombre fue sanado, la oportunidad era ideal para decirle, venga acá. ¿Cómo se llama usted? Juan Pérez. ¿Desde cuándo usted está cojo? ¿Y qué pasó? ¿Qué usted sintió? Ya, un show.
Pero eso no fue lo que él hizo. Lea conmigo la Biblia. Versículo 12. Pedro vio esto cuando esta gente se sorprendió como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Y a partir de ese momento nada más dijo, fue Dios el que lo sanó. No le dio la oportunidad a él a dar testimonio. No quiero decir que los testimonios son malos, no, son buenos. Pedro dio testimonio, Pablo dio testimonio y los testimonios dan gloria a Dios. Y Cristo mandó al endemoniado a dar testimonio. Los testimonios están bien, pero la oportunidad muchas veces más que para dar un testimonio es para poder presentar la verdad de quién ha hecho esto y por qué lo ha hecho. En ese sentido, Pedro es el medio que Dios está usando. Pedro sanó a muchas otras personas en el Nuevo Testamento y Dios usó los apóstoles para esto. En el libro de los Hechos veremos a otros tratando de hacer milagros y tratando de comprar el Espíritu Santo. Pero no entiendan, hermanos, los milagros como este, las señales eran hechas a través de estos hombres para confirmar que ellos eran mensajeros de Dios y que la palabra que hablaban era verdad, donde había muchos engañadores. Para eso eran estos milagros y este fue el medio que Dios usó. Dos hombres pecadores como Pedro precisamente, como Juan, para que la gloria sea de Dios. Ahora miren cuál es la meta y esto es lo último que voy a tratar. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Él es el que lo ha hecho, es Dios el que ha obrado. Y cuando él dice el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, miren qué él está haciendo. Él está diciendo el Dios de las santas escrituras. Hermanos, y no hay mejor manera de presentar a Jesucristo que diciendo, Él es aquel de quien hablaron las santas escrituras. Más de 100 profecías se cumplieron en su primera venida. Sobre la concepción de María, sobre Jesús en el templo y su niñez, sobre Jesús en su ministerio, sobre Jesús y sus milagros, sobre Jesús y su sufrimiento, sobre Jesús en la cruz. Mire, es más difícil, se necesita más fe para no creer que Jesús es el Mesías prometido que para creer en Él. Porque la evidencia es abrumadora. Él es el Mesías esperado y lo que ha pasado aquí es porque Él, el que anunciaron los profetas, ha venido y Él está vivo y lo sigue haciendo. Eso es maravilloso. Noten cómo Él les habla. Esto no es sorprendente. Y alguien dirá, pero Pedro, ¿cómo lo va a ser sorprendente si ese hombre era cojo de nacimiento? No es sorprendente porque Jesús lo viene haciendo en todo su ministerio durante los últimos 3 años. Eso es lo que Él es. No nos vean a nosotros, véanlo a Él, a Dios. Ahora miren cómo Él aprovecha la oportunidad para predicar a esas personas de su pecado y de la esperanza que hay en Jesús. Escuchen bien. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a este santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Él dice 3 cosas claras contra ellos. Y hermanos, oigan bien. Nosotros a veces queremos estar en una iglesia donde no se metan conmigo. No, hermanos, eso es un error. Somos pecadores y necesitamos que aquellos siervos de Dios con su palabra se metan conmigo. Porque si yo me llevo de mí, me voy de cabeza. Métase conmigo y fréneme de la desgracia. Y Pedro le habló claro. Miren cómo él le dice, ese Jesús al que ustedes rechazaron, Dios lo exalta, Dios lo ha escogido. Él está a la diestra del Padre y ustedes lo rechazan. Además de eso dice, Pilato, el gobernador, quería liberarlo y ustedes dijeron que no. Rechazaron a ese santo y justo y exigieron un asesino. Mataron al autor de la vida. Y es chocante, ¿verdad? Mataron al autor de la vida. ¿Cómo es eso posible? Bueno, lo mataron físicamente al autor de la vida espiritual. Sí, de la vida física, pero sobre todo al que sostiene, al príncipe, por quien todo fue creado. Pedro predica a Jesús
Y Pedro predica al Jesús del Antiguo Testamento y Pedro los llama al arrepentimiento. Versículo 14. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes hicieron a Jesús fue un hecho de ignorancia. Dios estaba cumpliendo su voluntad. En conclusión, los llamó al arrepentimiento y les predicó toda la escritura sobre el Señor Jesucristo. Eso nos lleva finalmente, mis hermanos, a entender que el propósito de la sanación de este lisiado, óiganme bien por favor, sí él se benefició, pero en una gran escala, él es un punto del cual lo único que se sabe de su nombre era lisiado. Pero en una gran escala Dios estaba cumpliendo un propósito en ese momento en su vida. El propósito era doble: sanarlo para que la gloria de Dios y el poder de Dios sea visto y para que Jesucristo fuera predicado. Ese doble propósito se lo voy a repetir por lo que voy a decir a continuación. El propósito era doble: que la gloria y el poder de Dios se viera y que el evangelio fuera predicado. Resultó que eso se consiguió sanándolo. Pero sepan ustedes que sea de lo que sea, ese paralítico un día se murió también. Pero como él vio a Dios y alabó a Dios, entonces su vida perfecta comenzó en la eternidad, en la presencia de Dios. Damos algunas palabras de aplicación. Hermanos, esta historia nos hace pensar y preguntarnos: ¿sigue Dios haciendo milagros hoy? Sí, yo creo que sí. Claro que sí, lo acabamos de ver. Como ustedes saben, la semana pasada todo era sumamente oscuro. Mi esposa temblaba, nuestra hija con un diagnóstico médico muy reservado. Realmente hubo que moverla de emergencia a otro hospital, practicarle una cesárea tan fácil que paren algunas, pero para ella se le complicó. Y oigan, mi hija está estable. Dios oyó y dio un milagro. La llevó al sitio perfecto. El bebé precioso. El único problemita que presentó al principio es que su nariz se parece a la de su abuelo, pero ya está cambiando para bien. Como me decía el hermano, a veces nacen deformados, pero luego yo pensaba que era amigo mío, el hermano José Antonio, que me dijo eso. Pero vean, hermanos, Dios sigue haciendo milagros y tenemos que seguir orando para que Él siga haciendo milagros, Pero también tenemos que ir al médico para que los doctores digan, porque Pedro lo levantó. Ahora, concédame un momento ahora. Miren. ¿Saben cuál es el milagro más grande que Dios está haciendo hoy en este mundo? Cambiando pecadores como nosotros. Aleluya. Dándonos vida eterna, esperanza en Jesucristo. Tomando matrimonios destruidos y limpiándolo a los 12, haciéndolos una pareja. Que cuando usted ve a ese hombre amando a esa mujer en público, honrando, y cuando ve a esa mujer como lo trata, usted dice: verdaderamente Dios es real y el evangelio cambia vida. Jesucristo sigue sanando. O cuando usted ve hijos rebeldes, cuando usted ve hijos que no quieren oír a los padres, hijos que andan por el mundo haciendo y deshaciendo como el hijo pródigo. Y como Mónica, la mamá de San Agustín, lloraba en el altar, y el pastor se le acercó y dijo: hermana, alguien ha muerto en la familia. Sí, pastor, mi hijo. ¿Cuánto lo siento? ¿Cuánto murió? ¿Cuándo murió? Y él dijo: no. Es que mientras él no venga a Cristo, para mí él está muerto. Él se fue lejos para no estar cerca de su mamá. Y estando por allá, el Señor entonces lo aló y se rindió a Cristo. Y le mandó un telegrama seguido a su mamá. Se rindió a Cristo.
Le mandó un telegrama seguido a su mamá diciendo que ya se había rendido a ese Salvador. Y cuando ella cogió un barco para allá y venían los dos en ese barco, ella cuenta la historia, estaba frente a una ventana así, mirando, tranquila. Y le dijo: mamá, ¿qué pasa? Ella le dijo: ya yo me puedo ir, porque lo único que anhelaba en esta vida era verte en Cristo. 2 semanas después se fue con su Señor. ¿Cuál es el anhelo tuyo, padre y madre? No es que Dios haga el milagro de hacer tu hijo un profesional, ojalá. No, que sea verlo en Cristo. Verlo en Cristo, con la esperanza puesta en Él. Ese es el milagro que Él sigue haciendo. Pero yo tengo una inquietud ahora, hermanos, que no puedo dejar de compartir con ustedes, porque es la carga grande que tengo. Este paralítico fue sanado. Pero ¿y qué cuando Dios decide no sanar a uno de sus hijos? Esta mujer y su familia se habían ido al campo misionero. Y estando allá sirviendo a Cristo, le hallaron a ella un cáncer. Y la iglesia y todo el pueblo comenzó a orar. Una mujer joven, útil, preparada. Y clamaron, y clamaron, y clamaron, y ayunaron. Pero el Señor dijo: no, voy a responder la oración de Cristo. Él le dijo al Padre: Padre, yo quiero que lo que tú me has dado estén conmigo, para que vean mi gloria. Y el Señor se la llevó antes de 6 meses. Ay, hermanos, ¿cómo podemos nosotros entonces explicar eso? ¿Acaso Dios no oye la oración? Sí, Él oye la oración, pero Él no ha prometido sanarnos a todos. Lo que Él sí ha prometido es que el doble propósito se siga cumpliendo. Que en medio de la enfermedad, el cáncer, el dolor, los hijos de Dios siguen experimentando el poder de Dios y la gloria de Dios. Y médicos, enfermeras, amigos y todos dicen: hay Dios, hay un Dios que sostiene el cáncer, hay un Dios que sostiene el dolor, hay un Dios que sostiene ante lo más doloroso, insoportable de esta vida. Y es una oportunidad para predicar a Jesucristo y el Evangelio. Mis amados, todos vamos a morir, tarde o temprano. Por lo tanto, en el gran cuadro, así como ese paralítico cumplió su propósito en un momento con sanidad, otros no es así, y Dios cumple sus propósitos en ellos, y pasamos a la bendita presencia de Dios. Por lo tanto, en la enfermedad, hagamos como Pablo. Pablo fue a Dios. No sabemos exactamente qué fue. Él decía: yo tengo este aguijón en mi carne que me humilla, este mensajero de Satanás que me abofetea, me siento mal. Y le he pedido al Señor 3 veces: quítamelo. Pablo era un hombre que tenía el don de sanidad. Pablo resucitó a un muchacho que se le cayó mientras él predicó más de medianoche, se mató, y Pablo fue y lo levantó. Pero Dios le dijo: Pablo, mi hijo, no te voy a sanar, bástate mi gracia. Por eso, amados míos, por eso nos enfermamos, para que el mundo vea la gracia de Dios en nosotros. Conocí aquí en la Florida un amado hermano llamado Johnny Farisi. Johnny Farisi debió morir siendo un hombre jovencito, pero él tenía una enfermedad que lo tenía como un pedazo de carne en una cama. Y él no podía hacer nada, estaba ahí. Lo único que sí podía hablar era hablar. Eso es lo que podía hacer, hablar. Y se consiguió un programa de computadora con el que él podía hablarle a la computadora, y la computadora escribía. Y ahí en esa cama, aparentemente inútil para este mundo, comenzó un ministerio de oración a nivel mundial. Y ahí iglesias de todas partes del mundo le mandaban peticiones, y enfermos, y el mundo orando por esos enfermos.
Pero llegó el tiempo y Johnny ya se fue. Yo no sé, el ministerio quizás habrá terminado, obviamente. Pero ¿saben qué? Yo voy a atesorar el día en que yo vea a este hermano en la gloria parado, completito, sano. Así, Johnny, qué testimonio tú has dado al mundo. Que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y podemos usar aún nuestra enfermedad, nuestra debilidad, para que el poder de Dios sea manifiesto y predicar el evangelio. Dios nos libre de quejarnos. Y nosotros podamos aprender de esta historia. Dios tiene poder para sanarnos. Pero si Él no nos sana, no es porque no puede, sino porque tiene un plan mejor. Ahora, los que estamos sanos, ¿no creen que deberíamos estar como este paralítico cuando lo sanaron? Los salvos. Porque yo sé que mi memoria es mala, la de ustedes es muy buena. Pero yo quisiera leerle lo que Él hizo cuando Él se vio sano. Escuchen. Sobre todo a los que viven quejándose aquí, que son parte del equipo mío, porque yo soy el que más me quejo. Oigan bien, cuando Él se vio sano, dice aquí la palabra de Dios, se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, no se fue para su casa, al templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Y toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Hermanos, hay gente que ni en la iglesia adoran a Dios porque no cantan. Oye, tú tienes toda bendición. Camina, ve, come, todo. ¿No crees que tenemos suficiente razón para alabar a Dios a pulmón, verdad? Y que la gente sepa que somos cristianos. Yo recuerdo un hermano que hacía mudanza y acarreo en mi país. Tenía un camioncito chiquitito, muy chiquitito. Y él mudaba cosas y cargaba. Ya estaba viejo. Pero él vivía cantando un cántico. Eres limpio en la sangre. Y usted lo veía tirando hierro allá. Eres limpio en la sangre. Y volví a ver. Y cantando y alabando a Dios. Oye, ¿cómo sería la vida de nosotros si nosotros fuéramos ese instrumento que estuviera alabando a Dios a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras luchas, a pesar de las cosas que estemos pasando? ¿No creen que debemos alabar a Dios más y bendecir su nombre? Hagámoslo y que la gloria sea para Él. Y si alguien aquí no se ha convertido, óyeme, tú eres un paralítico espiritual. Tú eres un paralítico. Pero aquí hay uno, Jesucristo, que ahora puede sanarte de todos tus pecados y toda tu condenación. Ahora mismo, ahí donde estás, baja tu cabeza y Señor, sálvame. Perdóname, Señor. Perdóname. Perdóname. Ten misericordia de mí. Este paralítico quería dinero y recibió algo mejor. Yo no sé lo que tú quieres, pero ven donde Cristo para que Él te dé algo mejor. Humíllate. Padre Santo, aquí hay personas que no te conocen quizás. Aquí hay personas enfermas que no saben qué le depara el día mañana. Yo te suplico en el nombre de Jesús que tú traigas sanidad. Sanidad. Que tú lo sanes. Pero si tú tienes otro plan, que la gloria tuya sea vista en su vida y que el evangelio sea predicado. Que ellos puedan conocer que hay un salvador de pecadores, que hay un Dios que es real. Salva, Señor, en medio nuestro. Salva. Que aquellos que te conocemos podamos estar gozosos y quejarnos menos por el bien que nos has dado primero a Cristo. Y como dice tu palabra, si nos ha dado el Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Somos ricos, Señor, no en bienes de este mundo, pero ricos en tu presencia, en gozo, en fortaleza, en esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.